Desde la Universidad de la Libertad en Ciudad de México, esto es un mashup entre Red Pill y el podcast de Jorge Díaz Cuervo, Inconformes. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Gloria, gracias por invitarme. Me encanta conversar contigo porque creo que eres pionero de un proyecto sin ningún antecedente en México, y leyendo tu obra ya me di cuenta que es algo que te gusta, ser pionero en cosas que sean bastante disruptivas. Pero ¿cómo se siente ser el rector de la Universidad de la Libertad? Bueno, es una enorme responsabilidad porque pues, formar a futuras generaciones es un reto enorme, sobre todo cuando la educación superior en México está tan rezagada, tan estacionada en lo tradicional, en lo que ya no funciona, en estos modelos de escuchar, memorizar, repetir las cosas, estar viendo siempre al pasado, restándole esa capacidad que todos tenemos para innovar, para ser creativos, para transformar nuestra inconformidad, digamos, en nuevas formas de entender la vida y nuestro papel en este mundo. Entonces, me entusiasma mucho ver el potencial que tienen los jóvenes en México y en el mundo, y cómo la educación puede ser ese motor transformador de la sociedad. Uh-huh. Y yo creo que la única forma de resolver los problemas que enfrentamos en México y en el mundo es apostándole a la juventud y apostándole a que ellos con su creatividad encuentren mejores soluciones que nosotros a lo mejor no hemos encontrado. Algo precisamente que hemos hablado en otros episodios de Red Pill es que cuando hablamos de ser libre, se malentiende mucho la libertad, ¿no? Y la confunden con libertinaje. Y lo que tratamos de dar en Red Pill es esas píldoras de responsabilidad. Porque para poder ser libre hay que ser responsable, hay que tener habilidad para responder ante todo lo que la vida nos va presentando. Y en materia de educación, si vamos a ser libres del adoctrinamiento de la educación tradicional, ¿cuáles deberían de ser las responsabilidades que como chavos, como docentes o como rectores de una nueva propuesta hay que adquirir? Porque no solo es de, vamos a ser libres, vamos a hacer lo que nos dé la gana, sino es qué responsabilidades conlleva esa libertad de decir, yo voy a tomar mi educación por mis manos. Me gusta mucho, Gloria, parafrasear a Deirdre McCloskey. Uh-huh. Ser libre es ser adulto. La libertad es adultez. Es ser libre para tomar decisiones, pero tomar decisiones implica asumir la responsabilidad y las consecuencias de lo que decidimos. Decidir es renunciar. La libertad es eso, es la capacidad de renunciar a algo y optar por otra cosa y asumir las consecuencias de lo que hacemos, versus ser esclavos de lo que otras personas decidan, que alguien nos imponga o nos diga cómo vivir, uh-huh, o cuál es nuestro futuro. Entonces yo soy un partidario de la libertad responsable, de la libertad de elegir, de hacernos cargo cada uno de nosotros de nuestra vida y no estarle echando la culpa de lo que nos pasa a cuestiones mágicas, al destino, a pensamientos religiosos, al gobierno. Uh-huh. La adultez es ser libre es ser adulto. ¿Y cómo extrapolamos eso precisamente en materia educativa? ¿Cómo se pueden los jóvenes liberar de a veces no solo sentirse de lo que tú dices, presos de un adoctrinamiento que puede venir de instituciones religiosas, de instituciones del gobierno, sino también puede venir de las redes sociales, de los medios de comunicación que los bombardean muchas veces? Tal vez en los ejemplos que tú como rector has visto en la Universidad de la Libertad encuentras maneras de decir, pues yo se lo decía a los chavos en la radio, ¿no? A veces el teléfono es un gran arma, y ahora que tenemos la inteligencia artificial, el poder tener tanto acceso a la información, pero también el saberla digerir, ¿no? Claro. Gloria, yo creo que la libertad, digamos, la educación es la llave para la libertad. ¿Por qué? Porque la educación es esa llave que nos abre la puerta para abandonar pensamientos dogmáticos, pensamientos mágicos, creencias. La educación es lo que nos libera, es lo que nos permite imaginar otro mundo posible, nos permite escuchar otras voces, otras formas de pensar. La educación es precisamente la llave hacia la libertad. Y eso es lo que
lo que yo todos los días me emociona al ver a los estudiantes aquí en la universidad, cómo van despertando hacia nuevos mundos, hacia nuevas ideas. Yo estoy totalmente en contra de la cultura de la cancelación, de esto que se ha impuesto en muchos espacios y en muchas universidades en el mundo, en donde se trata de impulsar visiones únicas del mundo. Se cancela el debate de las ideas. Y aquí en la Universidad de la Libertad estamos abiertos a que se discutan y se cuestionen todas las ideas. Todas las ideas se pueden, pero todas se van a debatir. Aquí no hay pensamientos únicos, no hay verdades absolutas. Yo creo, Gloria, que la educación, mientras más te educas, mientras más lees, mientras más investigas, más falible te sientes, menos lleno de certezas. Exacto. Y eso creo que es finalmente la libertad. Cuando tú reconoces que todos somos falibles, que nuestras ideas pueden ser malas ideas, que puede haber mejores ideas que las nuestras, esa tolerancia para escuchar al otro, respetar la otredad, entender que hay distintas maneras de ver el mundo, de ver la vida, y estar abierto desde cierta posición de falibilidad a ser cuestionado, ¿no? a inclusive tener la humildad de cambiar de opinión cuando en efecto uno encuentra mejores ideas. Creo que ese es el gran poder de la educación y eso es lo que transforma sociedades. Y yo creo que en parte de eso tienes que ser uno de los rectores más modernos y avanzados, porque también parte de tu labor educativa es tener un podcast que se llama Inconformes. No sé cuántos rectores de universidades en el mundo tengan su propio podcast, pero me encantaría que nos compartas un poco de este proyecto y que además se llama precisamente Inconformes, que muchas veces esa inconformidad viene de ese reconocimiento de ser falible, de cambiar de opinión, de que cuando te vienen nuevos argumentos, pues entonces uno puede modificar la manera en que pensaba, ¿no? Bueno, estoy hablando con una inconforme. Sí. Que has dado batallas, Gloria, importantísimas en diversos foros en el mundo, sobre todo en tu país, en Guatemala. Sí, a mí me atrae mucho la gente inconforme, la gente que cuestiona, que reta, que intenta construir mejores sociedades, que no se conforma con el statu quo, que se atreve a señalar lo que está mal, pero no solo eso, no solo es inconforme de café o de Twitter o de X o de redes sociales, sino que pasa a la acción y que intenta transformar nuestra realidad, nuestros entornos. Y eso es lo que tratamos de hacer en ese podcast Inconformes, entrevistar y escuchar a personas que tienen una voz crítica sobre algún tema, pero que además están haciendo propuestas de cambio para construir un mejor país. Y bueno, tú has hecho mucho de eso. ¿Te ha pasado que otros rectores o académicos te digan, Jorge, ¿qué estás haciendo? Estás provocando la inconformidad, eso te va a reventar en la cara? Mira, porque luego van a ser rebeldes contigo. Yo jamás me imaginé que yo iba algún día en mi vida a ser rector, porque siempre me ha parecido aburridísimos los rectores, ¿no? Sí, claro. Siempre es esta figura como conservadora, ¿no? Sí. No tienen podcast, gris, no hacen libros con portadas con la hoja de marihuana. No opinan de nada, no toman posición sobre nada, ¿no? Sí. Y bueno, creo que la confianza de Ricardo Salinas y de Fernando Espinosa en que yo pueda pues conducir en esta primera etapa germinal, inicial de la universidad, pues tiene que ver con eso, con que me gusta hacer las cosas, ¿no? Me gusta que las cosas sucedan. No estoy esperando que alguien me diga cómo hacerlas. Por eso tenemos esa frase de Aníbal, ¿no? Si buscaré el camino, pero si no lo encuentro, construiré el camino, ¿no? Y crear una nueva universidad en un país como México requiere, en efecto, estar dispuesto a hacer las cosas de manera diferente, a ser muy innovador, a ser muy creativo, porque está tan sobreregulada la educación superior en México, que está diseñada para que no suceda, para que ya no haya más universidades o para que las que surjan pues sigan haciendo lo mismo que han venido haciendo durante los últimos 200 años. Entonces, realmente para mí ha sido muy retador y muy satisfactorio en ese sentido, ver cómo podemos crear una educación superior distinta a lo tradicional,
y eso tiene que empezar por el rector. No puedo ser un rector como los que yo conocí en mis universidades, ni los que conozco, y no quiero hablar mal de nadie, pero siempre tenemos esa figura del rector encerrado en su oficina, tratando de no meterse en problemas, de no opinar de nada, ¿no? De no comprometerse con las ideas. Y aquí en la universidad sí tenemos ideas, sí tenemos una visión del país que queremos construir, que es un país basado en las libertades, en el Estado de Derecho, en la democracia, en la meritocracia, en la competencia, en los mercados abiertos. Sí tenemos una visión de país, y no solo le estamos inculcando a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes esa visión de país, sino que queremos participar de los debates públicos en México y en el mundo, impulsando lo que creemos que debe ser el futuro de las sociedades, un futuro de libertad, un futuro en donde el centro de preocupación de todos sea la autonomía individual de cada uno de nosotros, y rechazar cualquier tipo de esclavitud, ya sea física o mental, como está sucediendo desafortunadamente en muchos países en nuestra querida América Latina. Totalmente. Y eso que hablabas de tener una opinión, de no ser ese rector que se encierra, que se silencia, pues es que tú ya desde mucho antes de ser rector de la Universidad de la Libertad ya eras alguien que estaba bastante firme en sus opiniones. Tuve el gustazo de leer tu tesis doctoral, que además fue premiada con el premio Marcos Kaplan en 2015. Este es el libro que además lo puedes encontrar en varios rincones de la ciudad. Me lo he topado por ahí. A veces te digo, mira, aquí está. Me encantó leerte porque es una propuesta bastante refrescante. Me recordó mucho a cuando leía a Antonio Escotado, que también fue un gran defensor de esta batalla, que es los caminos que puede haber a la legalización, que a veces la gente dice, bueno, es que no, porque no hablemos de eso. Y la manera en que tú lo abordas, yo encontraba muchos paralelismos con la educación, porque tú haces un punto bien importante, y es que se empezó la prohibición o no se permite la legalización con dos objetivos que no se han cumplido. Y uno es que los usos medicinales y científicos vayan avanzando y todos los usos recreativos vayan en retroceso. Eso no se ha cumplido, y tampoco se ha cumplido que la criminalidad haya podido ser perseguida. Leía entre tus páginas estadísticas que decían de una manera bastante ilusoria y utópica que para el año, creo que era como 2015, ya no se iba a mascar hoja de coca, o ya no iba a haber consumo de marihuana. O sea, estas cosas que se hacen desde una perspectiva muy optimista y utópica, pero que a la vez no se ha logrado. Y en esta tesis, Drogas, Caminos hacia la Legalización, tú abordas desde una manera muy, pero muy didáctica, muy amplia. O sea, todo lo que estás diciendo de esa pluralidad, de agarrar todas las ideas, de no quedarse solo con un enfoque, se ve entre tus páginas. Y hay una parte que me gustaría compartir con el público de lo primero que tú escribes, y que dice: la existencia de un sistema normativo de corte internacional en el que participan decenas de países, que prohíbe el uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes para fines distintos a los médicos o científicos, el uso político y geoestratégico del tema, la participación activa de Fuerzas Armadas y de agencias policíacas en la persecución y detención de personas y mercados ilegales que tienen que ver con dichas sustancias, la acumulación de dinero, el poder corruptor, el velo que cubre casi a invisibilizar a los consumidores, y el escepticismo respecto de los resultados, hasta llegar a las farmacéuticas en una problemática que es global. Esto es brillante, porque cuando la gente habla de las drogas y no quiere hablar del tema, mejor dicho, solo dice, no, de esto no se habla. Y tú nos empiezas a detallar todas las aristas en las que este tema está involucrado. ¿Cómo fue para ti llegar a escribir esto? ¿Y qué te decían tus pares cuando saliste en 2015 con esta publicación? Bueno, Gloria, todo parte de reconocer que México ha derramado mucha sangre y sufre mucho por el tema relacionado con las drogas y con el prohibicionismo de las drogas. Se ha instalado
o se instaló desde finales del siglo XIX, principios del XX, una postura de carácter moral en torno al consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Esto es importante decirlo. El prohibicionismo no lleva más de 120, 130 años. Antes de eso, los seres humanos hemos convivido con este tipo de sustancias para distintos fines, medicinales, religiosos, recreativos, lúdicos. Pero se ha instalado, Gloria, un sistema paternalista en donde desde los gobiernos se nos trata a los ciudadanos como infantes, como menores de edad, como si no supiéramos lo que nos hace daño y lo que no nos hace daño. Y paradójicamente se ha pues construido un andamiaje jurídico solo equiparable al de los derechos humanos. No hay otras piezas de legislación internacional tan importantes y adoptadas por tantos países como las convenciones en materia de derechos humanos y las convenciones en materia de drogas. Y esto ha traído mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha corrupción. Se han generado enormes aparatos burocráticos, ¿no?, costosísimos, para tratar de erradicar el uso no medicinal de las drogas. La industria armamentista ha sido enormemente beneficiada por estas guerras entre el crimen organizado, ¿no?, y los gobiernos. Y los grandes ganadores de todo esto, paradójicamente, y nadie habla de ello, es la industria farmacéutica. Exacto. Porque estas tres plantas, a partir de las cuales se generan muchos de los analgésicos, ansiolíticos y antidepresivos que consumimos ya de manera occidentalizada, en pastillas o en soluciones, pues provienen de la hoja de coca, provienen de la amapola y provienen de la cannabis, de la marihuana. La gente de repente no se da cuenta que cuando vas al dentista y te duermen la encía con gilocaína, pues se fabrica a partir de la hoja de coca, por ejemplo, ¿no? O la morfina, o en fin, hay cantidad de medicamentos que necesitamos los seres humanos para mitigar el dolor, ¿no?, la ansiedad, la depresión. Y entonces, este sistema prohibicionista le ha dado un monopolio absoluto a las farmacéuticas para la siembra y procesamiento de estas plantas. Y la gente luego no sabe que hay plantíos legales de amapola en Francia, en España, en Turquía, en Australia está el más grande. ¿Por qué? Porque y al lado de esos plantíos preciosos, cuidados como los mejores plantíos de uva de Burdeos, ¿no?, de amapola, pues están las fábricas de Sanofi y de Pfizer y demás, generando medicinas para nosotros. Entonces, el uso de estas sustancias, en efecto, son necesarias para la salud, pero también tienen estos efectos, digamos, lúdicos, ¿no?, o recreativos. Y en algún momento, desde una perspectiva religiosa, a finales del siglo XIX, principios del XX, se decidió que eso era moralmente malo, que eso dañaba a las sociedades, que el consumo recreativo de estas sustancias hacía daño a la moral. Y cuando tú lees las convenciones, parten de eso, de decir que las convenciones de Naciones Unidas, conscientes de que esto le hace un daño moral a la sociedad, las prohíben. Es decir, ni siquiera ponen al frente el tema del daño, el posible daño a la salud que el consumo excesivo o problemático de estas sustancias puede generar. O sea, la preocupación es moral, es de carácter moral, imagínate. O sea, se nos ha impuesto, ¿no?, una prohibición por razones de carácter moral, en aras de construir una sociedad perfecta, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, detrás hay una percepción paternalista de la función del gobierno y que nos trata a los ciudadanos como infantes, como niños. Y nos dice qué debemos consumir y qué no debemos de consumir. Entonces eso me llamó mucho la atención. Dije, a ver, aquí algo está mal. Y entonces quise investigar primero cómo se edificó, cuál es la historia del prohibicionismo, cómo se levantó todo este andamiaje jurídico internacional que hoy nos tiene donde nos tiene. Segundo, ¿ha funcionado? Exacto. Y tercero, obviamente la conclusión, y creo que está bien documentada, es que no ha funcionado, porque ni todo mundo tiene acceso a los medicamentos hechos con estas plantas,
para curarse la salud, el dolor, etcétera, ni tampoco se ha erradicado el consumo recreativo. Al contrario, todas las cifras es que va creciendo y el narcotráfico va creciendo. Ujú. Y al final intento sugerir algunos caminos, porque no creo que haya un solo camino, algunos caminos que pudiéramos adoptar los países para tener una relación más inteligente con estas sustancias, que genere menos dolor, que derrame menos sangre y que nos haga vivir más felices a todos. Y algo que aprendí leyéndote, hablando de este monopolio de las farmacéuticas y que mucha gente ignora, que muchas de ellas obviamente necesitan de esas plantas que por otro lado son prohibidas, pero aprendí que más gente muere por sobredosis de analgésicos, puede ser un Prozac, un Adderall, Claro. un diazepam, que por sobredosis de heroína o de otras cuestiones ilegales. Y dije, wow, o sea, ¿cuánta gente sabe esto? Porque muchas personas creen que si algo es legal, pues obviamente es bueno, es más funcional, y resulta que también hay una tabla de las sustancias más nocivas, y lo que miden como nocivo, que tú también hablas mucho de eso acá, no solo es el daño que hace a tu propia salud, a tus órganos, a tu mente, a tu cuerpo, sino también los incidentes de violencia doméstica que puedan causar. Y en esa tabla, la sustancia nociva número 1 que hay es el alcohol. Después viene el tabaco, después vienen las benzodiazepinas, y la última es la psilocibina, que es el componente que obviamente está en el micelio. Están también alucinógenos como el LSD. Entonces, es curioso que lo que tenemos legalmente aceptado es diametralmente opuesto a lo que está legalizado o despenalizado. Pero desde que tú escribiste esta obra en 2015 al día de hoy, ya hasta los gringos están teniendo estos, como ellos le llaman, loopholes legales, donde, por ejemplo, en la Universidad de Johns Hopkins está el Instituto MAPS y se están haciendo experimentos muy enfocados en cuestiones de MDMA y psilocibina. Claro. De hace 10 años para acá, ¿tú crees que te están poniendo más atención? Creo que es inevitable, Gloria. Creo que tenemos que salir de esta locura del prohibicionismo de las drogas, porque a ver, es absurdo. Tú puedes comprar fentanilo en Estados Unidos legalmente y también lo puedes comprar en las calles ilegalmente. Y casi cualquier droga, a ver, casi cualquier producto en el mundo tiene un mercado negro y un mercado legal. Nada más que si tú mueres de una sobredosis, digamos, de fentanilo que compraste legalmente, ay, pues pobrecito se le pasó, ¿no? Sí. Pero si mueres en una banqueta por una sobredosis, ¿no? O sea, hay unas concepciones de mucho racismo y de mucho clasismo respecto a las drogas. No es lo mismo morir, digamos, de una sobredosis de alguna droga comprada ilegalmente a que si lo hiciste en tu mansión en Beverly Hills, claro, pero pues te la recetó un médico, ¿no? Entonces, sí son sustancias que hacen daño, si se consumen en exceso, sí, pero al mismo tiempo nos curan la salud, ¿no? Esa es la paradoja. Es decir, entonces, finalmente, lo que define la existencia, Gloria, de un mercado no es la oferta, es la demanda. Exacto. Entonces, mientras haya demanda por estas sustancias, siempre habrá alguien dispuesto a surtir esa demanda. Y si se nos ocurre en leyes prohibir algo, lo que sea, siempre le estamos entregando al crimen organizado la gestión de ese mercado. Y esa es mi pregunta, ¿por qué no mejor dejamos que el mercado, ¿no? Haga lo que tiene que hacer, que los consumidores decidan qué consumir, y enfocamos todo este dinero que estamos gastando en balas, en cárceles, en jueces, en tratar la salud de quienes, por alguna razón, desarrollan consumos problemáticos? Lo que gastamos, y también está en el libro, lo que gastamos en policías, soldados, armas, guerras, ministerios públicos, cárceles, para la guerra contra el narco, es infinitamente mayor al problema que genera las adicciones. Exacto. A las drogas. Mejor enfoquémonos en el tema de salud de las personas, eduquemos a las personas, digámosles cuáles son los riesgos de consumir sustancia A, sustancia B, y creo que como sociedades nos va a ir mejor.
Hay una parte que es bien interesante en esto que tú hablas, porque no solo mencionas los cientos de miles de millones de dólares desperdiciados en una guerra fallida, sino que también vas destruyendo algunos de los mitos o esperanzas utópicas que tenían los prohibicionistas. Por ejemplo, una de ellas es que se pensaba que el mercado ilegal se iba a asfixiar a sí mismo, porque si lo manteníamos prohibido, los precios de las drogas iban a ser tan caros en el futuro que ya nadie las iba a comprar. Y tú demuestras en esta obra que, por ejemplo, el precio de la cocaína, por lo menos hasta el año 2015, había decaído en un 30% desde sus inicios de exportación en los años 70, digamos, que empezó esa transportación masiva, luego ya con Pablo Escobar, etcétera. Entonces, hasta los prohibicionistas, digamos, si dejamos el tema de la salud de un lado, que ya voy a entrar en eso porque tú eres muy bueno explicando la dualidad de las sustancias, cómo una ayahuasca te puede salvar de un trauma a la vez que el crack te puede hundir en un hoyo de la depresión. O sea, las drogas como sustancias son tan complejas como la mente humana porque abordan todo tipo de emociones. Y tú eres muy enfático en decir que legalizar no es para vivir en una utopía, vamos a seguir teniendo problemas, pero que definitivamente con los resultados vistos va a ser un camino más positivo. Entonces, en este tema del precio, que era algo que los prohibicionistas decían, sí, esto se va a poner carísimo, va a ser un mercado que va a colapsar por sí solo, resulta que ahora la droga es más barata. Sí. Pues sí, porque además también las costumbres y las modas cambian, ¿no? Y si bien en los 80s la moda era la cocaína, ahora ya no está tan bien vista el consumo de la cocaína en los clubes y en la vida nocturna. Ya la gente usa otras sustancias, ¿no? Es decir, hay que entender que los mercados los define la demanda, no los define la oferta. Entonces, cuando la política es atacar la oferta a través del prohibicionismo, pues lo único, insisto, que se está generando es que el mercado lo gestionen quienes están dispuestos a hacerlo al margen de la ley, que es lo que ha pasado con el crimen organizado. Ahora, yo lo digo en el libro, estoy convencido de que si se regulara de una manera distinta el mercado de las drogas, si se legalizaran las drogas, eso no quiere decir que vamos a acabar con el crimen organizado como varita mágica. Por supuesto que no. Cuando se prohibió el alcohol en los Estados Unidos entre el año 1920 y 1931, esos 11 años de prohibicionismo generaron lo mismo que está pasando con las drogas. Mafia, crimen organizado, corrupción, violencia, y el consumo seguía. ¿Qué tal los speakeasy, no? Estos lugares, y todos, los políticos, la gente religiosa, todo mundo en el día hablaba en contra del alcohol y en la noche se iban a echar sus tragos, ¿no? A escondidas, claro. Todo mundo. En una, de veras, una situación hasta cómica. Se ha escrito mucho y hay muchas películas sobre el tema. ¿Qué pasó cuando se volvió a legalizar el alcohol? Solo una familia de las que controlaban la producción y el tráfico ilegal de alcohol pasó de ser ilegal a legal, que es la familia Seagrams. Que tú la hablas ahí en el libro. Todos los demás se movieron a otras actividades ilegales, claro. O siguieron en otras actividades, como la prostitución, el juego y las drogas, ¿no? Entonces, yo trato de, porque mucha gente cree que la razón para legalizar o regular de una manera más inteligente el mercado de las drogas es una manera de combatir al crimen organizado. No, señor. No. Esto hay que hacerlo por una razón de derechos humanos, de respeto al individuo, a la libre determinación de cada uno de nosotros y por razones de salud. Hay que seguir combatiendo al crimen porque seguramente se va a mover a otras actividades criminales. ¿Qué es lo que tú hablas en tu tesis? O sea, primero viene la ilegalidad y luego los criminales entonces cooptan ese mercado. Claro. No es al revés. Claro. No es que los criminales van tras un mercado que es legal o que es moral. Se vuelve inmoral cuando lo criminalizas y entonces detrás van las mafias. Una vez en una convención de abogados estaba hablando con un abogado canadiense que me contaba cómo Canadá era el México para Estados Unidos cuando fue la prohibición, porque desde Canadá se producía el alcohol.
cuando los gringos quitan la prohibición después de 11 años, Canadá se ve en este reto legal de ¿y ahora qué hacemos con nuestros mafiosos? Y lo que me contaba este abogado es que hicieron absolutamente nada. Me dijo, Gloria, es que no teníamos la institucionalidad como para meter presos a todos esos mafiosos por los crímenes que sí habían cometido. Y me decía, yo lo que le recomiendo a Latinoamérica es exactamente hacer eso, despenalizar y olvidarse, hagan borrón y cuenta nueva. Y le digo yo, pero estamos hablando de secuestros, estamos hablando de tantas matanzas, de tanta sangre que ha corrido. Y me dice, sí, pero no es sostenible para ninguno de los organismos judiciales de Latinoamérica pretender que si despenalizan van a poder hacerle frente a esos cárteles. Sí. Y ahí yo lo que me pregunto, y no he tenido tiempo de hacer esa investigación, pero sería interesantísimo saber qué ha pasado en Estados Unidos con la legalización de la marihuana. Exacto. ¿Quiénes son los nuevos fabricantes de marihuana, los nuevos comerciantes de marihuana? Algunos de ellos eran antes ilegales y ahora son legales. ¿Hubo un tránsito hacia la legalidad o no? ¿O son nuevos empresarios? ¿Y dónde están los que antes manejaban? Ahora son los que manejan el fentanilo. O sea, sí creo que debemos hacernos preguntas. Yo coincido contigo, es un no debate. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es, insisto, las razones por las que tenemos que regular de distinta manera tienen que ver con la salud de las personas y con una visión liberal de derechos humanos, en donde debemos de confiar en la inteligencia y en la autonomía de cada individuo para saber qué hacer con su vida y con su cuerpo. Y en todo caso, auxiliar en materia de salud cuando haya un problema derivado de consumos inapropiados. Hasta ahí. Ahora, los criminales, que antes eran criminales porque vendían algo ilegal, ahora lo venden legal, yo ahí no haría absolutamente nada. Ahora, personas que han matado, asesinado, secuestrado, lo van a seguir haciendo, Gloria. Claro. Lo van a seguir haciendo. O sea, hay que seguir. Y se les debería de juzgar por eso. O sea, eso. alocar los recursos del Estado a perseguir eso, ¿no? Pero en lugar de eso los estamos persiguiendo porque están traficando sustancias que para la industria farmacéutica pues les están quitando mercado. Es decir, la industria farmacéutica sí puede comerciar y fabricar y trasladar psicotrópicos pero los criminales no. Entonces, creo que estamos totalmente mal. Creo que nos hemos tardado como naciones porque hay muchos intereses detrás. Empezando por la industria farmacéutica, que quiere seguir teniendo el monopolio de estas sustancias, en perjuicio en muchos países como México, como Guatemala, como la India, pues medicina tradicional. Es decir, estas sustancias las han usado nuestros ancestros durante años para quitarse el dolor, digamos. Ahora, las personas que hacen medicina tradicional con estas sustancias corren el riesgo de ser tratadas como narcotraficantes. Exacto. A mí me parece absurdo. Yo lamento que nuestras clases políticas nacionales e internacionales no tengan el talento ni la valentía de hablar de estos temas, porque les gana la moral, para ganar elecciones les gusta seguir utilizando el miedo de la gente, ¿no? La religiosidad, la moralidad. Es un error lo que estamos haciendo. Totalmente. Y ahí tú mencionas justo en ese ejemplo de la India, de cómo es extraída de sus sustancias naturales para luego ser utilizadas por las farmacéuticas y luego la India tenerse que ver subyugada a utilizar pastillas, pero no sus métodos tradicionales. Es absurdo. Y además que estas sustancias no son tan efectivas ni para aliviar la ansiedad, ni los traumas, ni un montón de padecimientos mentales como sí lo son a veces los tratamientos más ceremoniales de estas sustancias que además son muy fáciles de absorber por culturas que las han tenido durante milenios, pero que les han hecho ver que no, que eso está mal. Pero las farmacéuticas entonces sí pueden pasar adelante. Y en contraste, muchas personas dicen, bueno, pero es que si legalizamos,
va a ser un desastre. Y tú aquí pones el ejemplo de Portugal, y hay una cosa que me pareció interesantísima, porque hablas de que cuando hay un suministro de jeringas, de hecho, el contagio del VIH disminuye. Claro. Y eso también me pareció así como fantástico. Es increíble cómo los datos y la transparencia nos dan a entender que es al revés, que hay más propagación de enfermedades, que hay más criminalidad cuando las cosas se mantienen en la ilegalidad. Y el ejemplo de Portugal me pareció bastante interesante, pero también me gustó que eres muy objetivo en decir, no todo el mundo está de acuerdo, porque hay personas que sí están alarmadas por este tema. Y a lo largo de tu libro tú dices lo difícil que es llegar a datos, que tú mismo te viste en problemas buscando estadísticas reales. Sí, sí, sí. A veces pones porcentajes de Colombia o de México que cambian por completo de una administración a otra. Entonces también estamos lidiando con un monstruo que por estar en la ilegalidad no tenemos datos. El prohibicionismo lanza estos temas a la oscuridad, digamos, los mete debajo del tapete y es muy difícil encontrar información. Pero fíjate, Gloria, no sé si alguna vez tú te has visto en la necesidad de conseguir morfina para algún familiar o amigo o amiga enferma. A mí me tocó en el caso de mi padre cuando padeció cáncer y murió, de hecho, de cáncer. Y conseguir morfina en México es dificilísimo y carísimo, y hay un mercado negro de morfina. Y paradójicamente, México tiene sembradíos de amapola prácticamente equivalentes a los de Australia, que es el principal productor de medicinas hechas de opiáceos. Nosotros tenemos casi 23,000, 24,000 hectáreas de amapolas sembradas, tanto en Guerrero, en la Sierra de Guerrero, como en el Triángulo Dorado, entre Sinaloa, ¿no?, Chihuahua, Durango. Obviamente, todos nuestros sembradíos de amapola, esas 23,000, 24,000 hectáreas son ilegales, pero ahí están para suministrar de heroína al mercado, sobre todo de Estados Unidos. ¿Por qué no se nos ha ocurrido legalizar para fines medicinales en México la amapola y fabricar aquí en México morfina? No. Tenemos enormes plantíos de amapola, porque la amapola no se da en cualquier lugar. O sea, estamos bendecidos de tener 2 regiones en México en donde se da de maravilla la amapola. Y en lugar de usarla para la salud de los mexicanos, no, la usamos para ilegalmente surtir las calles de Estados Unidos de heroína y importamos de las grandes farmacéuticas la morfina para nuestros enfermos. Absurdo. O sea, tenemos aquí la sustancia y no la aprovechamos, ¿no? A mí no me pasó con morfina, pero me pasó con gotas de CBD. Mi papá, antes de fallecer en la pandemia, estaba con unos dolores terribles de espalda y había intentado de todo a través de la industria farmacéutica, pero nada le funcionaba. Y a través de una amiga, que obviamente de manera ilegal vendía gotas de CBD en Guatemala, conseguí, porque yo estaba aquí en México, que se las fuera a dejar a la casa, las pudiera utilizar, gotas de CBD. Entonces, sí es triste porque, como tú dices, no nos tratan como adultos. Y entonces les lavan el cerebro a los ciudadanos pensando que si viene de una farmacéutica es más efectivo, tiene mejor calidad, cuando de hecho las farmacéuticas no solo tienen las manos manchadas de sangre, sino que muchas veces dan productos que no son tan efectivos porque no es un mercado abierto. Ellas están compitiendo desde el monopolio. Y eso también me lleva a una de tus conclusiones brillantes al final de tu obra, donde no solo hablas de la autodeterminación del individuo y su derecho a tener su cuerpo suministrado por lo que él decida, para bien y para mal, porque tú eres muy, muy honesto en hablar de la complejidad del ser humano, ¿no? Y cómo las sustancias, como ya lo decíamos, así como pueden ser muy liberadoras y sanadoras, pueden ser también muy nocivas. Y pones el ejemplo con las armas, los vehículos, el azúcar, cualquier cosa se puede volver nociva y dañina si no la aprendemos a usar, y por eso es que necesitamos más seres humanos, ahí sí tomándose el red pill, para volverse responsables, para abrir los ojos, para ser inconformes. Pero al final de tu obra, tú incluso llegas a cuestionar la nación-estado como efectiva para poder
hacerle frente a estos retos. Y hablas de cómo de manera aleatoria un grupo de personas pueden no tener absolutamente nada en común, pero les han vendido la idea de que son de la misma nacionalidad y deben tener la misma lealtad a un equipo de fútbol o a una religión, y cómo realmente la nación-estado no está siendo efectiva para un problema que es global. Así es. Y esta pretensión homogeneizante desde Naciones Unidas de pensar que la relación entre las naciones, los pueblos y las drogas son las mismas en África, que en América del Sur, que en México, que en Europa, es absurdo. No todos vivimos de la misma manera, culturalmente inclusive, la relación con las drogas. Y es una de las cosas que apunto al final de la obra. Una de las medidas que creo que habría que tomar es dejar que cada país, que cada nación, que cada persona, que cada grupo defina su relación con las drogas. Exacto. Y no es lo mismo estar aquí de vecinos del mercado de consumo de drogas más grande del mundo, que es Estados Unidos, que estar a lo mejor en Sudáfrica. Ellos seguramente tienen otros problemas, otras maneras de relacionarse con las drogas. Sí. En Brasil tienen otra cultura respecto a las drogas, o en la India. Entonces, esta pretensión homogeneizante de crear sociedades igualitarias en donde todos vivamos igual, se nos apliquen las mismas normas, se espere que nos comportamos de la misma manera, que creamos en las mismas cosas, que compartamos los mismos valores y principios, es algo que ya ha probado ser desastroso en el mundo. Entonces, a mí me inquieta mucho que desde Naciones Unidas, desde donde precisamente se protegen y promueven los derechos humanos, se esté legislando, ¿no?, por algo que viola los derechos. O sea, las convenciones de drogas de Naciones Unidas chocan todo el tiempo contra las de los derechos humanos. Totalmente. O ponen a criminales, ha pasado con dictaduras como la venezolana, a cargo de la Convención de Derechos Humanos de la ONU, ha pasado con Rusia, etcétera. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? Y fíjate, Gloria, la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas ya dijo claramente, ya reconoció, estudios se han hecho muchos en el tiempo, que la cannabis, la marihuana, no debe estar en la lista 1 de las sustancias más peligrosas del mundo. Debe estar, si acaso, en la 4, donde está el alcohol y el tabaco. Porque de hecho, los estudios demuestran que la cannabis es menos adictiva y genera menos problemas de salud que el alcohol y que el tabaco. Y sin embargo, la sigue manteniendo Naciones Unidas, las convenciones de drogas, como sustancia en la lista número 1 de las más peligrosas del mundo. Absurdo. Por eso ya muchos países están dando pasos hacia la legalización y la liberación de la cannabis. Claro. En México no hemos podido. Se intenta y luego entran visiones conservadoras del gobierno federal y no reglamentan. Y la cosa es que en México, en efecto, debería de estar ya regulado el mercado de la cannabis desde hace mucho tiempo. Estados Unidos lo está haciendo, Uruguay, o sea, por todos lados se está moviendo el mundo. También es que hay un componente que lo hablaba mucho Aldous Huxley y Hoffman cuando fue el descubrimiento del LSD y que querían darle psicodélicos a todo el mundo, que es que muchas veces cuando hay experiencias con psicodélicos, las personas regresan a este plano con un mayor sentido de empatía, pero sobre todo con una renuncia total a las instituciones que les fueron adquiridas desde sus padres, que pueden ser instituciones religiosas o gubernamentales. Entonces pasó en los años 60 y 70 que con el movimiento hippie empezó esta rebeldía en contra de la guerra de Vietnam, que les parecía criminal, y sobre todo el drafting de llevar a los jóvenes en contra de su voluntad. Y ahí fue donde el gobierno dijo, uy, si la gente se sigue metiendo a estas sustancias, nos vamos a quedar sin soldados, nos vamos a quedar sin adeptos en las iglesias, esto no conviene. Y aunque pareciera teoría de la conspiración, y ahorita que estamos con todo el tema de la película de Matrix, ¿no? Es como o te quedas enchufado a la Matrix o viene algo que te saca, pero sí es cierto que hay una lógica detrás de mantener legales las sustancias que anestesian la conciencia, como sabemos que el alcohol, pues la anestesia, o el tabaco, que no produce tal vez ninguna iluminación analítica, pero sí vuelve adictas a las personas y las destruye a largo plazo, versus aquellas sustancias que te pueden hacer cuestionar y decir,
¿por qué esta nación-estado? ¿Por qué estas fronteras? ¿Por qué estos impuestos? ¿No? Como esa imagen que a veces sale en el Instagram, que es la galaxia entera y dice, usted está aquí teniendo miedo y pagando impuestos y está todo, ¿no? Entonces también como que hay una necesidad de controlar a las masas y que las drogas tampoco se legalicen porque van a producir un efecto de adultez en las poblaciones. Y lo que pasa es que en el fondo, Gloria, nos da mucho miedo eso que llamamos conciencia. No hay cosa que nos dé más miedo a todos que perder la conciencia o entrar en un estado de conciencia distinto. Y bueno, muchas drogas lo que hacen es eso, te abren o te llevan a un estado de conciencia distinto al razonable, al normal, que las sociedades han determinado como normal. Y eso da mucho miedo. Le da mucho miedo a los gobiernos, le da mucho miedo a ciertas personas. Pero a ver, vuelvo a la historia. A través de estas sustancias, las personas, los pueblos han hablado con sus muertos, ¿no? Han conocido otros universos, han hablado con deidades, han regresado con ideas nuevas de cómo resolver ciertos temas, se han cuestionado el status quo. Entonces sí, en efecto, el miedo de los gobiernos controladores a que estas sustancias puedan generar estados de conciencia distintos, pues es lo que hay detrás de esta prohibición, ¿no? A ver, no se me pongan creativos. No se me pongan creativos. Exacto, no se me pongan creativos, no se me pongan inconformes. No se me pongan inconformes. Vengan igual del huacán. Todos tranquilos y yo les voy a decir qué es bueno y qué es malo para ustedes. Entonces, de veras, yo aspiro a que en esta universidad y en otros espacios, y ojalá este podcast tuyo, Gloria, sirva para abrir los ojos, para que las personas se cuestionen de qué manera estamos tratando el tema de las drogas, si vale la pena seguir insistiendo en algo que no funciona o si es momento de apostarle a una manera distinta de convivir con estas sustancias, pensando en los derechos humanos, pensando en el derecho de todos nosotros a vivir y hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, a la adultez, a que cada quien, ¿no?, decida qué consume y cómo lo consume, y en todo caso estar atentos a los temas de salud cuando surjan, ¿no? Porque también lo que genera este prohibicionismo es que no nos deja ver cuando una persona está consumiendo de manera problemática, porque lo hace casi siempre a escondidas, ¿no?, por la ilegalidad que implica, ¿no? No, una obra fantástica, Jorge, de verdad, y qué bueno por el premio que te dieron, te mereces ese y muchos más, y si algún día se logra esta legalización y estamos vivos, ojalá que también te premien en vida por haber sido los mexicanos que contribuyeron a desconectar de la Matrix y decirle a la gente, oigan, tómense el Red Pill, hay otra manera de ver estas cosas. Lo triste y lo irónico es que ahora podrías escribir un libro como este, pero que en lugar de drogas se llamara ideas. Porque ahora parece que hay un mercado de la ilegalidad de las ideas que no son políticamente correctas y que se está imponiendo una cultura de la cancelación de manera homogénea en las universidades, y que entonces ahí la Universidad de la Libertad o rectores como tú se vuelven la excepción a la regla, ¿no? Porque ahora ya también se vuelve la ilegalidad de las ideas que no deberían de enseñarse. Gloria, no sabes cómo te agradezco este espacio y vuelvo tu actitud también de inconforme, y que me permitas compartir estas ideas con quienes nos escuchen, y te agradezco mucho que hayas leído mi libro. Ojalá haya más más personas que lo lean, y más espacios como el que tú abres para debatir esta y muchas otras ideas que de repente los gobiernos no quieren que discutamos. No, muchísimas gracias a ti, Jorge, y a toda nuestra audiencia. Preguntarles dónde se encuentran rectores como el que encuentran en la Universidad de la Libertad, como Jorge Díaz Cuervo, que escribió esta excelente obra que nos viene a hablar, a expandirnos la mente, en lugar de ser alguien que les diga, no, muchachitos, esto no se puede ver así. De verdad, yo te agradezco un montón. Para mí leer tu obra fue tomarme otro Red Pill, desconectar de la Matrix, y sobre todo porque los datos que das no mienten.
y una vez uno ve las cosas, no las puede no ver por ahí. Así que muchísimas gracias. Gracias por ser parte fundamental de este proyecto de la Universidad de la Libertad, y ojalá que de esta universidad, así como están saliendo estos podcasts y estas ideas, contribuyan también no solo a ver las cosas de manera distinta en México, sino en toda nuestra región latinoamericana, porque al final padecemos de los mismos problemas y por lo mismo podemos llegar a tener las mismas soluciones. Entonces, si alguien piensa que tu libro solo aplica a México, por el contrario, este libro aplica al sentido común y a la necesidad que tenemos tantos países. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Gloria, y nos vemos pronto en el podcast Inconformes. Nos vemos en Inconformes. Para hablar de tus libros. Para hacer el cross-post, me parece súper bien. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.